Ya, ok, veo que ya somos más ahora. Bueno, chicos, no presentarme. Mi nombre es Elsa Ledesma. Voy a empezar con ustedes la primera sesión de patología general. Vamos a hablar sobre patología celular uno y 2. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar un poquito, ¿no? Vamos a hablar. mm, Tiene que cambiar. Ahí está. Sobre una breve introducción a la patología. Como tal, la patología es el estudio de las características, causas, mecanismos y efectos de los padecimientos, las enfermedades. Esto quiere decir que va a implicar el entender los mecanismos de la enfermedad, las características de la enfermedad, factores o factor causal y efectos de la enfermedad, los mecanismos, los procesos por los cuales llega a ocurrir. Eso podemos también vincularlo a la parte de la fisiopatología, las características de la enfermedad. ¿Qué va a distinguir tal enfermedad de otra? O sea, por ejemplo, yo tengo una enfermedad que es causada por, que tiene fiebre, que tiene dolor corporal, que tiene, ¿qué más? Y que genera, ya, esa fiebre puede ser varios días. Ahora en la patología vamos a ser un poquito más minuciosos, ¿ok? Esa fiebre tiene varios días, pero ¿qué más? ¿Por qué varios días? ¿Cuáles son los porqués de esos varios días? Porque hay fiebres que pueden durar uno, dos o tres días, hay fiebres que duran hasta 2 semanas, una semana, etcétera. Entonces ahí vemos el mecanismo de por qué razón se está produciendo esta fiebre prolongada. Los efectos, ok, ya mi paciente se curó, salió de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias en el cuerpo y cómo yo voy a tener que manejar eso? Si va a tener que cambiar su dieta, va a tener que aumentar el consumo de ingesta de líquidos, etcétera. O va a tener que restringir ciertos alimentos, etcétera, ¿no? O también si va a tener que, bueno, les van a hacer los efectos físicos, si de repente van a quedar lesiones en algún órgano blanco o no, cómo se van a ver estas lesiones, etcétera, ¿no? Y los factores causales, o sea, cuáles son las causas a nivel celular, ¿no? O sea, por ejemplo, fue producto de que tal insecto picó, entró un parásito y ¡pum! ¿Este parásito qué hizo? Y así. Y para eso tenemos distintas disciplinas, ¿no? Que es la histopatología, la hematopatología, patología química y también la microbiología, que de repente ya han llevado el curso de microbiología, ¿no? Los microorganismos que están vinculados, parásitos, bacterias, hongos, virus, etcétera, ¿no? Ok, y más o menos en esto es lo que ronda todo. La histopatología, que es lo que vemos en la práctica con las láminas, ¿no? A nivel celular, cuáles son los cambios, cómo es que vamos a ver, por ejemplo, estos parásitos, cómo se verían a nivel de histológico, rodeando los tejidos y cómo deberían verlo alrededor de ellos. Es decir, por ejemplo, tengo el parásito A y está cerca de esta célula debido a estar cerca de este parásito va a sufrir estos cambios. ¿No? Eso es un ejemplo. La hematopatología de la misma manera, las células hemáticas, etcétera. ¿Hasta aquí vamos entendiendo, chicos? ¿Todo bien? Ujú. Ok, creo que son un poquito tímidos, pero no importa. Vamos a avanzar. O sea, la idea es que, chicos, se suelten, conversen más, recuerden dudas, preguntas, con la libertad de consultar. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya hemos entendido un poco sobre el concepto de la patología y qué vincula y con qué está relacionado, vamos a hablar ahora de lo que va del tema de la clase, que es lesión celular, patología celular. Mm, ok, listo. Para ello vamos a ver esta gráfica que tengo acá. Espero que hayan podido revisarlo todos. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos nuestras células, ¿no? Que están en un proceso de equilibrio. Están en homeostasis la mayoría del tiempo. Y lo que ocurre dentro de nuestro organismo que lucha todos los días para que se mantenga esta homeostasis. Pero ¿qué ocurre? Que hay momentos en la que lamentablemente hay estímulos que son nocivos, que generan cambios dentro de nuestra célula. Estos estímulos nocivos son los que van a generar las lesiones celulares, que en sí la lesión celular es la alteración de la homeostasis. ¿Ok? La homeostasis que vive en las células. Ahora, al verse vinculado con estos estímulos nocivos, ¿y quién más? El estrés, la célula va a tener que recurrir a mecanismos de adaptación. Ojo que primero va a recurrir a eso si es que es capaz de manejarlo. Pero ¿qué pasa si la célula
no tiene la capacidad suficiente o el estímulo nocivo es tan, pero tan fuerte que la célula lamentablemente se lesiona. Y es como tu jugador de fútbol que se fractura la pierna y ya no puede jugar más o lamentablemente le queda una o dos, tres temporadas y ahí quedó. Es igual, ¿no? Y para eso tenemos dos procesos, ¿no? Que es una lesión celular reversible y una irreversible. Las irreversibles son las que es tan grave que lamentablemente va a tener que morir y recurre a los mecanismos de muerte celular. Para ello tenemos la necrosis y para ello tenemos la apoptosis. Por otra parte, si la lesión celular es reversible todavía, o sea, muy bien, se lesionó, se fracturó, pero esa fractura es grave. Pero si este futbolista es consciente, hace terapia, va, y su equipo usa todos los recursos que puede para poder conservarlo, porque es una pinza importante, sería una lesión reversible, es una fase transitoria y se recupera y vuelve al juego. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Se está entendiendo esto? ¿No? Ya. Ok. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que al tener esta capacidad de adaptarse, vamos a recurrir a estos cambios, que son las adaptaciones celulares, ¿ok? Que es lo primero ante el estrés en general. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver aquí, en estas primeras imágenes. Por ejemplo, estas son células del sistema tubular que vemos en los riñones, ¿no? Y aquí vemos alteraciones, ¿no? Que en el caso de no llegar a adaptarse, va a recurrir a esto, necrosis y apoptosis, ¿no? ¿Ven? Vemos que hay pérdida de estructura, etcétera. Que bueno, les voy a brindar más detalles al respecto un poco más adelante, ¿no? Pero si esta célula decide adaptarse, sobrellevarlo, es capaz de sobrellevar la carga, va a tener esta lesión reversible y va a volver a la normalidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas? La principal causa de muchas lesiones celulares es la hipoxia, pero también tenemos una a la que estamos expuestos todo el tiempo, que es la radiación, también los químicos, el abuso de fármacos. O sea, por ejemplo, por esa razón es importante respetar las dosis de los medicamentos, ¿no? Porque en exceso pueden generar daño, pueden generar una lesión. Recuerden que hay fármacos que pueden ser nefrotóxicos, cardiotóxicos, etcétera, ¿no? La radiación, lo que siempre nos recomiendan no exponerse mucho al sol, ¿no? Los químicos, hay distintos colorantes que pueden tener ciertos efectos y alterar la estructura, efectos en la estructura celular, ¿no? También puede ser el medio ambiente, pueden ser parásitos, pueden ser bacterias, como les he mencionado en un inicio, ¿no? Bacteria A ingresa al cuerpo, te hiciste un corte, ingresó, aprovechó la oportunidad y libera su toxina. ¿Y la toxina qué hace? Daña la célula. Y ahora la célula está entre si todavía soportar la lesión y sobrevivir, o bueno, ya es muy grande el daño y tenemos que morir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Cuando ya no se puede hacer nada, lamentablemente recurrimos a la lesión irreversible y ahí tenemos necrosis y apoptosis. ¿Ok? Y fíjense muy bien acá que vemos que este orden puede ser secuencial como no. O sea, puede ser que la célula en algún momento, recuerden eso, si el estímulo es muy fuerte, no, si la radiación, por ejemplo, si es una gran cantidad de radiación, lesión celular por necrosis, de frente se va ahí. Y eso lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero o sea, para que vean cómo podrían ser los procesos de poco en poco para que la célula sea capaz de manejarlos, porque hay momentos en que la célula es capaz de manejarlo. Por esa razón recurre a la adaptación y de ahí si no puede adaptarse, progresa. Y de nuevo progresa. Y ya en la progresión vemos cómo va avanzando. ¿Ok? ¿Está claro aquí? Ujú. A ver, vamos a llamar. Todo bien ya. Tengo 2 likes, tengo 3. ¿Quién da más? Ya, muy bien. Melanie me dice que sí. A ver, listo. Ok, chicos. Entonces, una vez claro esto, vamos a seguir avanzando. Ya. Entonces, como les había mencionado, hemos hablado de lo que es las lesiones que progresan y no progresan, las reversibles y las no irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hemos visto aquí, tenemos una comparación. ¿Qué pasa? Si progresa la lesión, si a pesar de los esfuerzos de que yo me adapto, de que yo cambio,
lamentablemente ya no se puede hacer nada porque hay demasiado daño. Entonces tenemos necrosis, como podemos ver acá, y apoptosis, como vemos acá. Y hagamos esta asociación como que la necrosis es un proceso un poco más desastroso. En cambio, la apoptosis es un proceso más controlado, que normalmente el cuerpo regula o que el cuerpo es capaz de controlar. Mientras en cambio, vamos a ver que en la necrosis vamos a tener algo que es inflamación, ¿no? Ahora, si esta lesión no progresa, entonces vamos a tener una lesión celular reversible. Y para ello vamos a ver que vamos a tener dos características, algo importante, que es la tumefacción y el cambio graso o esteatosis. ¿Ok? La tumefacción es cuando las células y sus orgánulos se tornan turbios o hidrópicos. Por ejemplo, vemos aquí cómo está aumentado el tamaño, o sea, parece una dona, ¿no? Está hinchada. Y por el otro lado aquí tengo una célula que si vemos acá estas gotitas, estos puntos blancos que parecen gotitas grandes dentro de la célula. O sea, porque acá yo tengo mi célula, está bien, ¿no? Pero tiene como estos puntos blancos grandes. Esto es el cambio graso que ocurre dentro de la célula. ¿Ok? Listo. Entonces, como una pequeña intro para que vayamos viendo, porque ya lo vamos a desglosar un poco más. Ya, listo. Entonces, como ya hemos visto, ahora vamos a entender y describir los primeros pasos de la adaptación celular. Estas son las distintas adaptaciones celulares ante el estrés. Estas pueden ser por aumento de la población celular o aumento del volumen celular o pérdida del volumen celular y también lo que tenemos como metaplasia, que vendría a ser un cambio de la célula. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? Primero tenemos la hipertrofia. La hipertrofia lo describimos como el aumento de la célula. ¿Ok? La célula se va a hacer más grande. Ojo, no es que hayan más células, es que se va a hacer más grande. Ahora, en la hiperplasia, ahí es donde vamos a ver más células. En la atrofia vamos a ver aquí una pérdida de cantidad de células y del tamaño de la célula. Y en la metaplasia vamos a ver un cambio del tipo de célula que está en ese lugar. ¿Ok? Listo. Ahora, si ven estas distintas láminas, ¿no? Esta es la histopatología. Vamos a ver, por ejemplo, aquí como hay una gran cantidad de células. Esta es hiperplasia. Aquí vemos cómo estas células están más grandes, ¿no? Esto es, por ejemplo, de músculo, el músculo liso. De aquí vemos, por ejemplo, ya la hiperplasia, ¿no? De atrofia. Acá, como dice la imagen, es una atrofia testicular, ¿no? Esto, por ejemplo, es una disminución, ¿no? de la actividad a nivel testicular, que esto también puede estar relacionado con fertilidad. Y la metaplasia aquí, que venimos a ver los cambios celulares. Y bueno, ahora aquí en la siguiente lo vamos a escribir uno por uno. Bueno, como les mencioné, hay mecanismos desarrollados para adaptaciones en relación al aumento de la masa celular, ¿no? Ahí está borrado. Listo. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí un tejido normal, un tejido sano, ¿no? Pero hay estímulos que son anormales, que pueden ser por aumento de la demanda funcional. Esto recuérdenlo como, por ejemplo, actividad física, ¿no? O demasiada carga hacia el órgano. Y esto podemos ver a quiénes se afectan. A los músculos esqueléticos, ¿no? Después tenemos también al músculo del corazón, ¿no? ¿Qué pasa? Necesita bombear más sangre, necesita levantar más peso, o estoy haciendo mayor actividad física, por ejemplo, me estoy yendo al gimnasio, entonces esto genera la demanda de trabajo, ¿no? Y eso va a generar que necesitamos más energía, por ende aumenta la demanda metabólica. También puede ocurrir que hay un exceso de estimulación endocrina, se produce más hormona del crecimiento de manera innecesaria, o hay una lesión tisular persistente que implica que también se genere más energía, ¿no? Necesites más requerimiento de energía. Y entonces, ¿qué hay? Una respuesta, como en el aumento del tamaño celular, el aumento del número celular o el aumento del tamaño y del número celular, que pueden ocurrir a la vez. O sea, pueden ocurrir por separados o pueden ocurrir juntos, ¿no? Ya, y por esa razón tenemos lo que sería hipertrofia, hiperplasia, por separados, o puede haber hipertrofia e hiperplasia a la vez, ¿no? ¿Y cómo terminamos esta normalidad? Simplemente hay que eliminar la causa. Esa es una cosa muy importante de las adaptaciones. La adaptación es para cuando yo me veo a esta situación adversa, genero cambios. Y una vez que este estímulo que genera alteraciones, que genera anormalidades, yo lo retiro, ya no voy a necesitar estos cambios, ¿no? Entonces, es como el gym bro que deja de ir al gimnasio,
¿no? Porque ya no quiere entrenar tanto o reduce la cantidad de veces que va al gimnasio. Entonces ya no va a estar tampoco aumentando la masa muscular, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle en estas imágenes. A ver. Pero hasta acá se está entendiendo eso, chicos. ¿Bien? Ujú. Ya, ya, listo, sí. Muy bien. Mm, y- y- Listo. Y bueno, y aquí es como vemos, ¿no? Este es el tamaño de aumento que les digo, ¿no? Por ejemplo, esta es una hipertrofia en el músculo cardíaco, ¿no? Veamos acá, esta es tu célula normal, ¿no? Está aquí una persona que no tiene un problema cardíaco, etcétera, y de repente son 3 veces su tamaño, 2 veces su tamaño, pero no vemos más cantidad de células, sino que la célula se hizo más grande para poder cubrir la demanda laboral, ¿no? O sea, necesito trabajar ya no por uno, sino por 5, por 10. ¿Por qué? Porque de repente tengo insuficiencia cardíaca, ¿no? De repente insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, ¿no? Etcétera. De repente, hay un problema, hay una sobrecarga, de repente hago demasiados viajes a altura, entonces hay una hipertrofia también, porque por momentos no me mantengo en esa zona, pero de todas maneras viajo y entonces tengo más demanda de oxígeno y mi corazón tiene que trabajar más. Eso puede pasar también en personas que suelen viajar de manera intermitente a zonas sobre 2.000, 3.000 metros, o sea, no es su zona de trabajo, pero tiene que ir permanente, pero tiene que ir de tanto en tanto. Entonces también esto lo puede llevar a esta sobrecarga, ¿no? Bien, listo. Ya. Y la siguiente imagen también. Ujú. Cambia. Ya. Y bueno, ¿y cómo funciona este mecanismo? Ok, lo que ocurre es que vemos acá estas tres partes, ¿no? La distensión mecánica, que es por la mayor carga de trabajo, ¿no? Que es contracción, relajación, tiene que hacerlo con mayor rapidez y con mayor fuerza, ¿no? Los agonistas, que son en realidad los alfa-adrenérgicos y la angiotensina. Angiotensina para la regulación también de la presión. Los factores de crecimiento, mayor cantidad de factores de crecimiento, ¿no? El IGF-1, por ejemplo, y esta carga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos estos generan una señal para estimular la transcripción del el GAT-A4, NF-A3 y el MEF2. Y esto que va a inducir. Todos estos son respuestas, todos estos receptores que son estimuladores de mayor actividad, ¿no? Mayor crecimiento, mayor necesidad de trabajar, mayor respuesta. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Mayor proteína contráctil, porque si yo me hago más grande, necesito contraerme más, entonces necesito más proteínas para contraerme. Mayor producción de los factores de crecimiento. ¿Me puedo contraer más? Sí, pero también necesito crecer para poder seguir contrayéndome. Y también hay inducción de los genes de crecimiento, ¿no? Y para permitir qué? El rendimiento mecánico, ¿no? Para que pueda rendir y también disminuir la carga de trabajo, porque si estoy sobrecargado con un corazón chiquito, no voy a poder responder. Entonces, tengo que tener un corazón más grande para poder responder a esta sobrecarga. Y recordemos que va a llegar un momento en que esta sobrecarga va a pasarse porque ya es en exceso y por esa razón suele ocurrir después lo que vendrían a ser las lesiones no reversibles, porque estos estímulos negativos, son retirados a tiempo, ¿no? Y de ahí vienen las fallas, ¿no? Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a ver otra imagen también. O sea, es la suma de estos tres conjuntos, ¿no? Los agonistas, los factores de crecimiento y la distensión mecánica, ¿no? Listito. ¿Ven acá la diferencia? ¿Ven cómo está aumentado de tamaño? O sea, si acá, este es uno normal, ¿no? Y miren, este es un hipertrófico. ¿Ven? O sea, si el corazón es del tamaño de su puño, este corazón será de puño y medio, casi 2 puños, ¿no? ¿Ven? El doble, podría decir, ¿no? Vemos cómo también este lado es más grande que el otro. Quiere decir que este es el lado donde hay mayor sobrecarga, ¿no? Y el otro lado está
Sí, aumentó un poco de tamaño, pero no igual que el otro. Quiere decir que el que genera mayor distensibilidad, donde se está la mayor cantidad de factores de crecimiento, también está viéndose afectado, ¿no? Y vemos lo mismo aquí en las células a nivel microscópico ya. Este es macro, este es micro, ¿no? Estas células que están normales y estas células que están aumentadas de tamaño, grandes. ¿Ven? Este es el doble, ¿no? Incluso esta de acá, por ejemplo, podríamos decir que es el triple de una de estas de aquí o de acá. ¿Ven? Listo. ¿Ven? Y, o sea, y como les digo, no, la hipertrofia puede ser fisiológica o patológica, ¿no? En este caso, como estamos viendo, esto puede ser, es el patológico. ¿Cuál sería lo fisiológico? Por ejemplo, que nosotros estamos haciendo mayor actividad física y nuestros músculos aumentan de tamaño para poder levantar más peso, para poder correr más, para responder a las reacciones de ese momento. Porque si uno analiza el cuerpo de un deportista, cómo ve la musculatura adaptada a qué actividad física está haciendo. Entonces, los corredores tienen mayor masa muscular en el miembro inferior. Las personas que levantan pesas tienen mayor masa muscular en los miembros superiores, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia. Eso es en relación a demanda y que no altera mucho. Pero en cambio, por ejemplo, esto es ya una cuestión patológica, ¿no? Ya sea porque de repente tienen una insuficiencia, ya sea porque incluso, como les mencioné, ¿no? Cambia de zona de altura a zona de baja altitud, o sea que normalmente viven 500 hasta 500 metros sobre el nivel del mar y de la nada, o suele viajar de manera intermitente en el año a la sierra y se queda 3, 4 semanas y regresa y va y regresa y va, también eso puede generar esta hipertrofia, ¿no? Listo. Y bueno, y ahora vamos a hablar sobre la hiperplasia, que es en realidad el aumento del número de células. No, este aumento del número de células puede ser también como fisiológico, que responde a hormonas o factores de crecimiento, o patológico, que empieza a ser un exceso o una secreción inapropiada, ¿no? Esto podemos verlo a nivel endocrinológico, donde vemos, por ejemplo, la hiperplasia prostática. En cambio, por ejemplo, vemos esta hiperplasia de manera fisiológica en, en el útero o durante el embarazo. También la podemos ver en el endometrio, cuando aumenta el endometrio cada vez que una mujer está a punto de menstruar, ¿no? Sino que se regenera. Entonces tenemos un aumento de células, se aumenta el flujo sanguíneo, irrigan más vasos, se generan vasos para irrigar esa zona, ¿no? Entonces esto cambia cada mes, ¿no? Termina la menstruación, otra vez, de nuevo empezamos el proceso y así sucesivamente. O igual en el embarazo, aumenta de tamaño el útero y tiene que generarse obviamente mayor cantidad de células, ¿no? Para que sea más grande. También es eso. Listo. O bueno, también patológico puede ser por infecciones virales, ¿no? Ya, listo. Ahora una imagencita para que veamos la comparación. Ojo que esto de acá, lo fisiológico, responde a factores hormonales, ¿no? De crecimiento. Pero la diferencia es que en el patológico es una secreción excesiva, es una secreción inadecuada. Por lo tanto, hay este aumento de tamaño, aumento de población celular que no corresponde, ¿no? A ver, siguiente. Ujú. Ya, y vemos acá, por ejemplo, justo lo que vemos acá, el cambio. Vemos este útero más grande y también vemos aquí, o sea, aumenta la población celular, ¿ven? No vemos la misma cantidad de glándulas que aquí, que acá, ¿no? Vemos que aquí hay mayor cantidad, vemos más presencia, aumento del tamaño también, ¿no? Este es un útero del tamaño normal, ¿no? Y después que es más grande, prácticamente lo duplica un poquito más incluso, ¿no? ¿Ven? Para poder albergar al producto durante la gestación, ¿no? Y aquí vemos también cómo hay un cambio en las glándulas, cómo hay un cambio en la estructura. Si acá había, no sé, uno, por ejemplo, ahora acá hay como 20 o 10, ¿no? Y sucesivamente vemos de aquí, de arriba abajo, ¿no? Ya vemos cómo hay una proliferación totalmente del endometrio, ¿no? Listo, ya. Y bueno, la siguiente imagen. Y bueno, aquí tenemos también la hiperplasia prostática, ¿no? Donde vemos, esta es una normal, una próstata normal. Aquí está, esta U indica el ureter, aquí está tu ureter, ¿no? Ok.
está por donde tiene que estar. Pero ¿qué pasa cuando hay hiperplasia? Vemos estos nódulos, ¿no? Que están, este, grandes y vemos que debido al aumento van a desviar la posición usual de donde debería, por donde debería pasar la uretra, ¿no? Y esto que va a generar disminución del chorro, va a generar dolor al miccionar, ¿no? Ujú. Y esto es producto también de un desequilibrio hormonal, ¿no? Listo. Ahora, ¿hasta acá estamos claros, chicos? ¿Todo bien? En el chat que me dicen, ya, entonces un ratito. Ahora, ya, uno más para confirmar. ¿Todo bien? Adriana, Alexa, Alexander, ¿todo bien, chicos? ¿Se está entendiendo? Ya, listo. Ya, ok. Ya. Entonces, una vez entendido ya lo que es en relación al aumento del tamaño celular y también al aumento de la población celular, vamos a hablar de su contraparte, que vendría a ser la pérdida. Y eso es la hipertrofia. No, digo, atrofia. Perdónenme. Listo. Aquí está. Adaptaciones celulares que generan la reducción de la masa celular. Que si hemos visto hipertrofia e hiperplasia, ahora vamos a ver lo que es la atrofia, ¿no? Pero también vemos otras similares relacionadas que son la involución o atrofia celular e involución. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Tengo mi tejido normal, pero ¿qué pasa? Hay una reducción de la demanda funcional, hay desuso, desnutrición, falta de estimulación hormonal, poco riego sanguíneo, desnervación y envejecimiento. Todos estos estímulos anormales van a conllevar a reducción del tamaño celular y también del número celular, ¿no? Para eso tenemos atrofia celular e involución. Ahora, ¿qué ocurre? Ujú. Que como tal, la célula se va a hacer más chiquita para poder consumir menos energía y solo consumir lo que ya le damos, ¿no? Y también va a hacer va a ocupar menos espacio también. Y también incluso hay células que van a tener que ser eliminadas porque ya no son necesarias, ¿no? Vamos a ver esto un poco más adelante. Ya. ¿Cómo ocurre la atrofia? Esto es igual a reducción de proteínas más la degradación de estas proteínas en la célula. Pero esta es una actividad mayor, o sea, hay mayor degradación de las proteínas. Y usualmente se eliminan estas proteínas porque ya no son necesarias, ahora yo voy a eliminar el doble o el triple para que también se reduzcan las actividades vinculadas a la producción de estas proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas están relacionadas a procesos metabólicos. De repente yo necesito esta proteína A para estimular la liberación de alguna hormona, de alguna sustancia, pero ya no la tengo, entonces voy a reducir, ya pierdo, ya no puedo producir hormonas. Después ya no puedo captar energía o ya no puedo producir energía, entonces esta célula va aprendiendo capacidades. Ya, y esto está relacionado, por ejemplo, a lo que hace la ubiquitina. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí se marca la proteína. La proteína es marcada para que ya no sea utilizada y por lo tanto, ok, la ubiquitina se une aquí a la proteína, se enlaza a esta proteína que incluso también puede estar dañada, ¿no? Es reconocida, esta proteína es destruida y tenemos aminoácidos. O sea, puede ser destruida porque, como dijo, está dañada, ya no la necesito. Y listo, tengo aminoácidos libres para otra cosa. O ya no la necesito porque ya no está cumpliendo, ya no necesito que esta célula cumpla estas funciones. Entonces también la elimino. Y como ya no tengo la proteína para hacer estas funciones, me hago más chiquita porque ya no necesito tanta energía y pierdo de a poco esas responsabilidades que antes tenía. Si antes la célula tenía 10, ahora le queda una. O si la célula tenía 20, ahora le quedan dos. Más o menos así. Y deja de trabajar igual, ¿no? O puede ser tal como les mencioné por las distintas causas, ¿no? Que está dañada o que el entorno no es conveniente. Y eso lo vamos a ver aquí. Los relacionados a la reducción de la masa celular, ¿no? Vamos a ver que está el fisiológico, ¿no? Que es por producto de la respuesta celular como tal,
ya no hay una demanda funcional. Vemos esto en la atrofia vaginal, porque las mujeres, por ejemplo, al momento de llegar a la menopausia, ya no hay una adecuada producción de progesterona, estrógenos, etcétera. Entonces, la pared vaginal se hace más delgada, hay menor secreción de mucosidad, hay sequedad, etcétera, ¿no? Entonces, hay una atrofia de ese tejido porque ya no está recibiendo la cantidad que solía recibir de hormonas. Ahora, otro también, por ejemplo, les dije, de desuso, ¿no? También está aquí lo patológico, que vendría a ser nutrición inadecuada por presión. Nutrición inadecuada, que es cuando una persona está por periodos muy prolongados de tiempo sin comer, sin tomar agua. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene que recurrir a todas las vías para reducir la menor cantidad posible de consumo energético y utilizar las reservas, ¿no? Y eso implica consumir hasta el tejido adiposo en algunos casos, ¿no? Por esa razón estas personas se ven así. Y reducen la actividad metabólica mucho y las células tienen que ser más pequeñas para no gastar tanto si no será necesario. Por presión, cuando tenemos aquí alguna neoplasia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el cráneo, el cerebro tiene un tumor, ¿no? Hay un tumor acá, independientemente de sea benigno o maligno, ¿no? Este tumor va a generar una presión alrededor, ¿no? Y debido a ese espacio que ocupa, las células de alrededor también reducen su tamaño, ¿no? Para poder seguir funcionando y sobrevivir. Entonces también esto genera una reducción de esta masa celular en esa zona, ¿no? Mientras que el tumor, por otra parte, puede seguir creciendo, etcétera, porque tiene otros mecanismos para funcionar, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante también en la parte de neoplasias, ¿no? ¿No? Pero eso es lo que estamos ahí viendo, ¿no? Luego, aquí está. La atrofia por desuso, lo que ocurre con las personas que dejan de ir al gimnasio, o en este caso los pacientes que están mucho tiempo recostados. Tuvieron un accidente y tuviste un accidente y lamentablemente quedaste en coma por 3 o 4 meses. Hay atrofia. Estás postrado en cama todo el día, tus músculos ya no tienen la misma fuerza que antes, ya no tienen la misma capacidad de contracción, están debilitados por la inactividad, ¿no? O si es que, por ejemplo, también eso que les digo de las personas que van al gimnasio, las personas que, por ejemplo, estuvieron yendo muy seguido y tuvieran músculos muy bien desarrollados, muy bien definidos, y dejaron de ir de un momento a otro, o simplemente ya decidieron que se iban a quedar así y no hacen ejercicio para mantener esa musculatura. Por la inactividad y por el desuso, se pierde eso también, porque ya no necesito contraer tanto. Entonces me hago más chiquito, me hago más delgado, ¿no? Y ya no tengo que consumir tanta energía. También por la reducción del flujo sanguíneo, ¿no? Que no llega irrigación adecuada y esto puede generar hipoxia, ¿no? Entonces, mejor, en vez de morir, porque ya no tengo oxígeno, ¿no? Me hago más chica la célula, no reduzco mi actividad metabólica, sobrevivo y sigo cumpliendo en una parte de mis funciones, ¿no? La pérdida de inervación, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, también hay accidentes automovilísticos y a veces toda una parte todo un grupo de nervios se desprende por el choque. Entonces esa parte obviamente ya no tiene la conexión eh, para poder hacer los movimientos, ¿no? O sea, mi músculo está desarrollado pero ya he perdido la inervación, entonces ya no puedo moverlo, yo no puedo mover mi mano, no puedo levantarla. Entonces, debido a ese evento traumático, eh, dejo de utilizar esa extremidad, ¿no? Men. Y los efectos de desarrollo embrionario, que bueno, también vamos a hablar más a detalle en otras clases, ¿no? Que puede ser por agenesia, aplasia, disgenesia o hipoplasia, ¿no? Y podemos describirlo así como que hay una falla, ¿no? Falla en el esbozo embrionario, ¿no? Agenesia. Falla en la formación de algún órgano específico, la diferenciación, aplasia. Falla en la organización estructural de un tejido, genesia. Falla en el crecimiento de un órgano a tamaño completo, hipoplasia. ¿No? Y si todo va bien, tenemos un órgano normal. Si no, por ejemplo, no creció de tamaño completo, hipoplasia. Yo a veces me pongo de ejemplo en este caso porque, digamos que yo de una mano, de uno de mis huesos de la mano, está incompleto. Eso es algo curioso, ¿no? Les puede pasar, hay gente que les pasa, ¿no? O sea, yo tengo los 5 dedos de mi mano completos, sino que un hueso es más chiquito que el resto, ¿no?
pero porque una parte no terminó de crecer. Y no me di cuenta, por ejemplo, cuando tenía hasta que 5 o 6 años, ¿no? Y hay gente que puede pasar toda la vida y no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Y lo puedo mostrar acá, miren. O sea, si lo ven, yo no tengo como que la formación de mi nudillo, o sea, acá sí se forma, pero aquí lo otro no, ¿ven? Es algo, una cosa curiosa, la verdad. Lo digo porque eso me pasa a mí. Tengo, por ejemplo, ese defecto de desarrollo, ¿no? Pero no es como que funcional, que afecta mi vida, no. O sea, a mí normal, ¿no? Pero puede pasar. O hay gente, póngalo así también, que nace con un dedo más corto que otro, ¿no? O que un dedo, el hueso, los últimos huesecillos o las últimas falanges, no se desarrollaron por completo y es más corta que la otra. O sea, comparan sus manos y, ok, la falange de la derecha está completa, todas que terminan de crecer bien, y la otra no, está a la mitad, ¿no? O puede ser de 1 o 2 dedos, etcétera, ¿no? Otra cosa también podría ser, por ejemplo, que eh, eh, una extremidad no terminó de desarrollarse también, ¿no? Y lamentablemente solo tienes hasta el codo, hasta la mitad del hombro, etcétera, ¿no? O hasta el hombro incluso nada más, ¿no? O de repente naces con la falta de un dedo o dos, así. También puede pasar, ¿no? Ya en los órganos de manera más específica, eso lo podemos ver más a detalle también en ya los efectos de desarrollo embrionario, ¿no? Pero esas cositas como por ejemplo para acordarnos y entender que pueden ser cosas que pasan en el día a día, ¿no? Que a simple vista eh, parecen, no se ven, pero en realidad lo tenemos presentes todo el tiempo, ¿no? Listo. ¿Ya? Hasta acá estamos entendiendo, chicos. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, listo. Ya, perfecto. Entonces, continuando, ahora vamos a hablar sobre la metaplasia. Bueno, y también veamos estas imágenes, ¿no? Esto, por ejemplo, es un timo, ¿no? Que recordemos que el timo, como es activo hasta nuestra niñez, ¿no? Tiene una importante actividad relacionada a la producción de linfocitos, etcétera. Aquí vemos muy bien trabajando y después vemos esto ya no tiene su actividad celular está reducida. Vemos que incluso aquí hay mucha cantidad de tejido adiposo porque es lo que suele ocurrir cuando el timo ya deja de funcionar, ¿no? Y luego aquí tenemos también esta atrofia debido a hipertensión, que puede ocurrir también a la larga, ¿no? Vemos acá como hay una reducción del flujo sanguíneo, ¿no? Vemos también acá como acá los surcos están más separados. Miren la comparación, ¿no? Este es un cerebro que está sano y este es un cerebro ya con años de problemas de presión arterial, ¿no? Generalmente puede pasar en pacientes con hipertensión crónica, ¿no? Y vemos también como debido a las dificultades, ¿no? Para recibir oxígeno apropiadamente. Vemos acá como los surcos, las fisuras están ampliadas, ¿no? ¿No? Listo. Ujú. Y bueno, lo que le estaba mencionando, la metaplasia, que es el cambio en la diferenciación celular. Es el cambio reversible en el cual un tipo de célula diferenciada, o sea, ya específico para cierta actividad, que puede ser epitelial o mesenquimatoso, es reemplazado por otro tipo de célula. ¿Y esto cómo ocurre? Por una reprogramación de las células madres, ¿no? Que pueden ser tanto las tisulares o locales. Y esto está relacionado a citocinas, factores de crecimiento y la matriz extracelular. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo aquí un estímulo nocivo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, acá, ¿no? El tejido original es epitelio cilíndrico ciliado del árbol bronquial, pero ahora fumo. ¿No? Ahora fumo o lamentablemente mi familia es fumadora, son fumadores crónicos. Yo soy la única persona que no fuma en toda mi familia y el resto de mi familia sí fuma y yo me veo afectado por el humo del cigarro. Entonces, hay un cambio. La célula toma este mecanismo porque necesita un tejido más resistente para evitar lesiones a futuro que puedan complicarse. Entonces, tengo un epitelio escamoso. ¿No? Para adaptarme y sobrevivir a este entorno en el que estoy. ¿Por qué? Porque yo estoy rodeado de personas que fuman, ¿no? Entonces, estoy expuesto constantemente al humo del cigarro, ¿no? O, por ejemplo, también esto de acá que es en la vejiga urinaria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un epitelio transicional, ¿no? Que es afectado por un cálculo vesical, ¿no? Generalmente estos cálculos que generan mucho dolor para poder ser expulsados, ¿no? Porque están dañando ahí el tejido.
Entonces, ¿qué ocurre? Para poder sobrellevar este cambio por el impacto de este cálculo, tengo un epitelio escamoso, ¿no? Y así igual, por ejemplo, también lo que ocurre en el esófago, ¿no? Debido a que tengo el ácido gástrico, una persona que tiene reflujo muy seguido, ¿no? Y que no lo puede controlar, o que está en tratamiento, pero es complicado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a cambiar del epitelio escamoso a epitelio cilíndrico por el aumento de este pH, ¿no? Para que pueda soportarlo, ¿no? Y ya no siga generando tanto daño, ¿no? Pero que después también recuerden que estas lesiones de diferenciación, ¿no? Pueden progresar, chicos. Por esa razón es importante tener en cuenta la eliminación del estímulo negativo, ¿no? Listo. ¿Ven? Ya. ¿Aquí se está entendiendo bien esto? ¿Todo bien? Sí, porque a veces nos confundimos un poquito acá, en la metaplasia. ¿Todo bien? Sí. Ya. Listo. Entonces, ya. Ya. Y bueno, a mí me gusta mucho esta imagen de acá porque es lo que nos permite ver una comparación así como que gráfica y otra de la lámina, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en la membrana basal, ¿no? Cómo está aquí el cambio, ¿no? Aquí están las células madre, las originales, ¿no? Tengo mi epitelio cilíndrico, pero sorpresa, ahora tengo metaplasia escamosa acá. ¿Y de dónde vendría esta metaplasia escamosa aquí? De la membrana basal. En la membrana basal se están originando estas nuevas células adaptadas para poder sobrellevar este cambio. Esto, ¿dónde lo vamos a ver de manera? Siempre van a escuchar esto y es uno de los casos más frecuentes también. Recuérdalo cuando lleven clínicas, cuando ya estén de repente viendo pacientes oncológicos, o pacientes ginecológicos, ¿no? Todo esto puede ocurrir por VPH, virus de papiloma humano, ¿no? Que es que es responsable de lo que vendría a ser después el cáncer de cervix, ¿no? Cáncer de cuello uterino, ¿no? Listo. Y esta metaplasia escamosa, si no se trata a tiempo, si no se descubre a tiempo, o no se hacen los tratamientos adecuados, puede seguir progresando y después llevarnos a una neoplasia. Por esa razón es importante hacerse controles, ¿no? Y indicar a los pacientes, tanto a los familiares como a los pacientes, a hacerse controles anualmente, ¿no? Listo. ¿Ven? Y bueno, también la siguiente imagen de este de acá. Esta también, por ejemplo, esta es lo que les mencioné también en la vejiga, ¿no? Por el cálculo. Uy, se cambió. Por el cálculo, ¿no? Vemos acá cómo hay un cambio, ¿no? Todo esto de acá es como, uy, ¿ven? Vemos aquí el cambio. ¿Por qué? Porque aquí está impactado también el cálculo, ¿no? Es como esto, ¿no? Yo tengo aquí la vejiga, tarara, tarara, y el cálculo ya pasó por acá, pero se queda acá y está dañando esto, está presionando esto, porque el tejido no está adecuado a este objeto extraño, ¿no? Este cálculo. Entonces va a tener que cambiar para poder sobrellevar esto por el roce, por el movimiento que hay, ¿no? Porque va a dañar el tejido, más daño va a generar ese cambio a un tejido más resistente. ¿Ok? Listo. Ujú, ujú, ujú. Claro, chicos, ¿todo bien se entendió? Ya, listo. Mm. Ya bueno, y aquí tenemos un resumen de las respuestas celulares al estrés, cómo van las rutas, ¿no? Vemos que tengo un tejido normal, pero tengo un estímulo patológico. Humo de cigarrillos, tal vez tengo un ambiente con poca exposición a la luz, tengo mala alimentación, etcétera, o estoy en una situación en la cual tengo hábitos inadecuados, todo eso. ¿Qué ocurre? Entonces, la célula va a tener una respuesta a este estrés. Entonces va a tener un estímulo intenso o lo cual genera una falta de adaptación. ¿Por qué? Porque de repente no es algo como crónico del humo del cigarro, por ejemplo, no sé, radiación, lesión o muerte celular, una exposición a radiación alta, ¿no? De repente fuiste descuidado, te fuiste de, a la sala donde están haciendo radiografías, etcétera, y te expones a la radiación, ¿no?
En ese momento se pudo haber lesionado alguna cantidad de células, ¿no? Entonces, estas células, para no exponer a las otras, se deciden eliminarse. Y ahí tenemos tumor celular. Por otro lado, por ejemplo, tenemos una demanda funcional, una reducción de esta demanda funcional o un ambiente hostil. El ambiente hostil que genera un estímulo persistente, cambio de tisular, lo que les mencioné del humo del cigarro, por ejemplo, de los reflujos, el reflujo ácido, el reflujo estomacal, ¿no? La demanda funcional se ha reducido, ya no tengo que hacer tanta actividad, entonces el tamaño de las células se hace más chico. O recuerden también que puede ser patológico, como el caso de la atrofia testicular, ¿no? Que también puede generar infertilidad, ¿no? También el estímulo persiste, yo tengo que tener mayor actividad celular. Entonces va a aumentar la célula, lo que ocurre con los músculos cuando queremos hacer más ejercicio, se adaptan de manera progresiva para poder generar, para cubrir esa demanda. ¿Ok? ¿Listo? Ujú. Ya. Bueno, y eso sería toda la primera parte y continuando vamos a hablar ahora también de los mecanismos de lesión celular. El primer mecanismo vamos a ver que es un producto de depresión de ATP durante la lesión celular. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo voy a tener menos ATP porque justamente tengo una lesión. O sea, en este caso, la isquemia, que es la causa más frecuente de lesión celular. Debido a que no hay un intercambio de oxígeno de la proveniente de la circulación, ¿no? La sangre no llega a la célula, no ingresa oxígeno también, no va a poder seguir ocurriendo sus actividades. Entonces, ¿qué ocurre con la mitocondria? La mitocondria también va a reducir la fosforilación de ATP. No tenemos menos ATP. ¿Qué va a ocurrir también? Menos actividad de la bomba sodio. También mayor liberación de glucosa anaeróbica. ¿Por qué? Porque si yo no voy a tener energía proveniente de mi ATP por la vía este, de fosforilación oxidativa proveniente del oxígeno, tengo que utilizar mis reservas, tengo que utilizar otros mecanismos. Pero al usar estos otros mecanismos también genero daño, porque voy a generar deprendimiento de los ribosomas, disminución de la síntesis de proteínas, voy a aumentar la concentración de ácido láctico, que también es dañino, y voy a disminuir mis reservas, voy a disminuir la concentración de glucógeno para poder tener ATP, ¿no? ¿Qué más? Hay una disfunción de la bomba de sodio. Entonces, ¿quién va a entrar? Más más calcio, más y más salida de potasio, ¿no? Y esto que va a generar que la célula se hinche, ¿no? Y va a tener una pérdida. Y ahí es donde vemos si es que al hincharse la célula también puede o no sobrellevarlo, ¿no? Después tenemos la otra parte que vendría a ser la lesión y disfunción mitocondrial. Mi mitocondria ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque no tengo aporte de O2. ¿Por qué? Porque hay toxinas, porque hay radiación. Toxina que puede provenir de una bacteria, puede ser producida también por un parásito, etcétera, ¿no? O puede ser de repente un virus que ingresó y este virus alteró la estructura, el funcionamiento, también hay radiación, etcétera. Entonces, la mitocondria ya no va a producir ATP como debería hacerlo porque está alterada. Entonces tenemos mayor generación de productos ERO, que son especies reducidas de oxígeno, ¿no? Y esto va a generar alteraciones celulares múltiples y por lo tanto, en este caso, vamos a recurrir a necrosis. Por otra parte, por ejemplo, hay disminución de las señales de supervivencia, ¿no? Acá hay un daño del ADN, se le ha informado a la célula. Entonces, ¿qué hay? Se aumenta la proteína apoptótica. Esta vía, por otra parte, por disfunción mitocondrial, va a recurrir a la apoptosis. Proceso más controlado, hay una extravasación de proteínas mitocondriales que van a estimular la producción para generar la llamada a la apoptosis. ¿Ok? O sea, digamos que es una parte por eventos catastróficos y la otra parte es por cuestión de supervivencia porque las demás células ya no van a poder sobrevivir. Entonces, mejor hago apoptosis y dejo sobrevivir al resto. Me sacrifico. Es decir, en cambio, necrosis es demasiado, ya no puedo. Ahí quedo, ¿no? Listo. Luego tenemos aquí lo que ocurre también por el aflujo de calcio y los defectos de la permeabilidad de membrana. Lo que ocurre con el calcio es que la diferencia es en la concentración intracelular como extracelular. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a haber un agente lesivo que va a aumentar la concentración de calcio intracelular, que es menor a la que hay a nivel extracelular. Entonces, al haber mayor calcio a nivel intracelular, por este agente lesivo, la mitocondria va a aumentar su actividad porque el calcio es estimulador de actividades citosólicas. O sea, si hay calcio en la célula es porque si aumenta mi concentración de calcio es que yo voy a hacer algo, voy a hacer más actividad, voy a producir más proteínas, etcétera, o algo. Pero ¿qué ocurre también?
que al producir esto en exceso, vamos a tener aumento de lipasa, proteasas, endonucleasas y ATPasas. Entonces, también va a aumentar la permeabilidad de la mitocondria y por lo tanto también va a disminuir el ATP. Como hay ATPasa, o sea, si yo produzco ATP, pero tengo ATPasa, elimino lo que produzco. Y ahora, si tengo más ATPasa que ATP, prácticamente mis concentraciones de ATP caen, ¿no? Entonces también, otro, endonucleasas, hay lesión nuclear, también da daño al núcleo. Las proteasas, eliminación, proteínas, ¿no? Rompo las proteínas. Las fosfolipasas, disminuye los fosfolípidos. ¿Y eso altera quién? A la membrana celular. Entonces mi membrana celular se lesiona, mi núcleo se lesiona y ya no tengo con qué producir energía, ¿no? Por otra parte, lo que es de la permeabilidad de la membrana, que es también puede ser una de las consecuencias del aflujo de calcio. Puede ser, por ejemplo, por una lesión de la mitocondria, por hipoxia o también por el aumento del aflujo de calcio. Todo esto conlleva a que hay una lesión de la membrana, porque los componentes que son los fosfolípidos, los lípidos, las proteínas y el mismo citoesqueleto se ve dañado por una actividad mayor de las enzimas celulares, ¿no? Proteasas, fosfolipasas, etcétera, ¿no? Y esto permite que al haber una lesión de la membrana, también no hay un filtro de lo que hay y de lo que tenga. Por lo tanto, realimenta esto de la reentrada de calcio, afecta la bomba de sodio, también disminuye la actividad de la mitocondria y bueno, todo esto va a conllevar de nuevo a la misma consecuencia, apoptosis o necrosis, ¿no? Dependiendo de cuál fue el causante, ¿no? Listo. Ujú. Y bueno, también vemos la acumulación de los radicales libres derivados del oxígeno, ¿no? Los ERO, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos aquí radiación, toxinas o producto de reperfusión. Hubo un momento de hipoxia, ¿no? Pero se recuperó el flujo de oxígeno, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ya se producían en estos ERO, ¿no? Hay el superóxido va a generar estos radicales libres, ¿no? Y que deberían ser eliminados, pero hay un efecto patológico también, que estos radicales hidroxilos tal vez no se eliminan todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay peroxidación lipídica, esto afecta a la membrana, modificación de proteínas, esto genera roturas o mal plegamiento y también se puede lesionar el ADN. O sea, estos superóxidos, o sea, los EROS, los derivados del oxígeno, van a dañar el ADN, ¿no? Y como tal tenemos deterioro de la producción de proteínas, o sea, porque tampoco voy a poder tener las secuencias para decir, ok, ahora necesito sintetizar esta proteína, dile al ribosoma que produzca tal, ideal, al retículo, el retículo te también ayude aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no van a ver esas cadenas, se van a alterar, ¿no? También hay un deterioro de la síntesis, o sea, mi ribosoma, ok, está funcionando, pero no bien, ¿no? También hay daño en las bombas por la lesión de membrana, la membrana no va a poder regular el paso de quién entra, de quién sale, ¿no? Va a haber una desregulación probablemente de la entrada de calcio, de sodio, de potasio, de repente va a salir más sodio o va a salir más potasio, va a entrar así sucesivamente, ¿no? Por las distintas bombas que hay ahí para poder regular las actividades. Y esto va a conllevar también a la apoptosis o la necrosis, ¿no? Listo. Y bueno, lo que tenemos acá es lo que ocurre con las proteínas no plegadas y el estrés reticular endoplasmático. ¿Por qué? Porque yo tengo mis proteínas, o sea, es un evento que puede pasar, sí, pero ¿cuál es la diferencia de cómo se adapta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las chaperonas, estas son las que ayudan a que se formen las proteínas que se plieguen correctamente. Pero ¿qué ocurre? Que hay alteración metabólica, que hay una infección viral, una bacteria, hay químicos, hay mutación genética, porque a veces pueden haber mutaciones espontáneas. Mis chaperonas dejan de funcionar correctamente. Entonces mis proteínas se están plegando mal o no pueden plegarlas correctamente o son insuficientes para hacer el plegado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay demasiada demanda de plegamiento y poca capacidad de plegar proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí o sea, el retículo plasmático es quien tiene la decisión de, o me adapto y sobrellevo esta carga de trabajo, y sí, voy a producir menos proteínas, pero voy a seguir conservando mi actividad y voy a poder seguir creando proteínas. O sea, tal vez no pueda generar 30, tal vez solo 5, pero tengo proteínas para poder seguir trabajando. Y sigo teniendo proteínas maduras, plegadas, y evito riesgos a mi célula, a mi sistema de trabajo. Pero si lamentablemente no se adapta, corremos a la apoptosis, porque el estrés es demasiado y eso también genera daño, ¿no? Y entonces, para evitar que esto se prolongue más, tomo la ruta de la apoptosis
y la célula se elimina. ¿Ok? Listo. Hasta acá estamos claros, chicos, todo lo que tenía que ver con adaptaciones celulares y los mecanismos también de lesión celular. ¿Todo bien? ¿Qué horas son? Ya van a ser las dos, ya acabamos la primera hora. Ujú. Milagros me dice, ok. Ya. Y chicos, perfecto. Ujú. Bien. La idea es que vamos avanzando, vamos viendo ejemplos didácticos, ¿no? ¿Ok? Sí que recuerden, si tienen preguntitas, si no entendieron algo, lo pregunto. Bueno, ¿ya? Ok, entonces como que una preguntita rápida para cualquiera. A ver, este... a ver, Judith Palacios, ¿me puedes decir qué es lo que recuerdas por atrofia y al menos una de las causas de atrofia patológica? Al chat o con tu micro abierto, como gustes. Ujú, ujú, ya. Y a ver, otra pregunta a uno de sus compañeros. Ya, mientras va respondiendo Judith, a ver quién más. Ya, Andrea Ortiz. Otra pregunta para ti. Em, Dime cuáles son las adaptaciones celulares, ¿no? Y cuál está relación, y descríbeme la y descríbeme una adaptación celular que tiene una característica patológica, ¿no? O sea, por ejemplo, me dices adaptación A y puede ser fisiológica y patológica, y la patológica es esto, así. Ujú. Ya. No, está bien, correcto. Sí. A ver, y ya, ok, muy bien. Hipertrofia. No, pero me tienes que mencionar las cuatro, que son cuatro, ¿no? Y que me des un ejemplo de patológica de cualquiera de ellos. Ujú, ujú. Ya, ok, hipertrofia, hiperplasia, metoplasia, displasia. Ya, muy bien. Ya, correcto. Sí. ¿Ven? Ya está. Así sencillo, chicos. La idea es repasar. Les voy a preguntar cualquiera. No se preocupen. No se sientan avergonzados. Ahí Judy me puso una carita triste. No, chicos, la idea es que respondan y se acuerden para poder manejar mejor los conceptos, ¿no? Y revisarlos nada más. A ver, y una ultimita pregunta, a ver. Ya, ya. Milagros marca. A ver, este, ya. ¿Cómo voy a diferenciar a una adaptación de una lesión celular, ¿no? ¿Qué pasa con las adaptaciones y qué pasa con las lesiones? Esa característica que les mencioné que es importantísima para decir, para entender las adaptaciones y cómo es que cómo es que la célula, o sea, cómo es que tu célula sobrevive, ¿no? Cómo van a revivir, van a sobrevivir, no revivir, perdón, ¿no? Van a sobrevivir a, a ese factor estresante, ¿no? En sus propias palabras.
La idea es que recuerden. Si no, si alguno no puede, si Milagros de repente no puedes participar o alguien más también, cualquiera es libre de responder. ¿Ok? Ujú. Pueden dejar sus respuestas al chat, chicos. Pueden dejar abrir el micro, levantar la manito para participar. ¿Ok? Ujú, ujú. Ujú. A ver, ya tengo dos respuestas. Tres. Pero una más. Igual, recuerden que Milagros, recuerda, la respuesta que es, no hay problema. La idea es que estamos aprendiendo. Así que no se falten. Ya, falta una respuesta más, a ver. Ya. Ujú, ok, listo. Ya. Claro, o sea, la diferencia principal es que cuando tenemos una adaptación celular, nosotros retiramos el estímulo nocivo y la célula retorna a su estado de homeostasis. Eso recuérdenlo. Si yo quito mi estímulo nocivo, la célula retrocede, ¿no? Retrocede en ese proceso y vuelve a la homeostasis, vuelve al equilibrio, porque la adaptación es una manera de sobrellevar el estrés al que se encuentra sometida la célula, ¿no? Que puede ser por estos distintos efectos. Puede ser por el ambiente, puede ser por la actividad, por el estilo de vida, etcétera, todo lo que está relacionado, ¿no? Del ambiente, contaminación, los químicos, el humo del cigarro, por ejemplo, ¿no? Que por esa razón llega a ocurrir la metaplasia o por la presencia de algún virus, como lo que pasa en el VPH, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, ya con las lesiones no reversibles o irreversibles, estas lesiones normalmente están relacionados a efectos muy nocivos que sobrepasan la capacidad de soporte de la célula y muere la célula. Así es como que yo puedo quitar el estímulo nocivo, ya le quité la radiación de encima, pero y ya no se puede hacer nada porque la célula se necrosa, ¿no? Porque la radiación estaba muy alta. O sea, si yo tengo una dosis chiquitita de uno y tengo una dosis de 20 y la dosis de 20 es letal, ¿no? Para hacerlo comparaciones, ¿no? ¿Entiendes? Hombre, si yo retiro la radiación nociva, cheer, ¿no? Es como, por ejemplo, ahí, si tengo un encendedor, ¿no? Y lo tengo en nivel bajito, si coloco mi mano, ok, siento el calor, me puedo quemar un poco, quito el encendedor, mi mano ya no se va a quemar, ya no se me va a hacer una pequeña quemadura ahí por calor, ¿no? Cambio, si yo pongo mi mano, pongo el encendedor y el encendedor está al máximo, mi mano se quema, se va a quemar toda mi palma, ¿no? ¿Entiendes? O sea, y voy a quitar el encendedor, pero la quemadura ya está hecha, ¿ya? ¿Entiendes? ¿Sí se entendió mejor ahí? Para que veamos la diferencia, ¿no? Ujú. Ya, listo. Entonces, para continuar con la segunda parte, de que justamente estamos hablando de las lesiones celulares reversibles y irreversibles, ¿no? Vamos a hablar primero de las reversibles, las que pueden todavía sobrellevarse y retornamos al equilibrio, ¿no? A la homeostasis, ¿no? Para eso tenemos lo que es un segundito. Ujú. Lo que tenemos aquí relacionado a tumefacción celular y el cambio graso, que son, como mencionamos al inicio, son las dos maneras de adaptarse de las células, ¿no? En caso de que haya este tipo de eventos adversos, ¿no? Muy bien, la tumefacción celular es la primera manifestación de casi todas las formas de lesión celular. ¿Qué es lo que ocurre aquí, no? Se dañó el tejido, etcétera, y va a ocurrir este cambio. O sea, antes de que nosotros lleguemos a la necrosis, a la apoptosis, todo eso, vamos a tener esta tumefacción celular. Y esto va a ser un cambio hidrópico o de degeneración vacular, ¿no? ¿Qué va a generar? Se va a ver pálida, se va a ver aumentada del tamaño y también va a estar turgente. Por otro lado, el cambio graso es un deterioro del metabolismo de los ácidos grasos. O sea, no hay un metabolismo adecuado de estos,
no se degradan y por lo tanto va a haber una acumulación. ¿Y esto dónde va a ocurrir? Generalmente en las vacuolas. Que así por esta parte aquí tu vacuola está degenerada, acá ya está degenerada, por otra parte acá la vacuola reserva todo. Ahora, en el cambio graso, ¿dónde lo podemos ver? ¿Consecuencia de qué es? Diabetes, el consumo excesivo de alcohol, no etanol, hipoxia, toxinas, desnutrición, pero proteínica más que todo. Entonces, ¿qué aumentas? La esterificación, la disminución de la oxidación también y la reducción de la disponibilidad de la apoproteína. Y por lo tanto, hay un deterioro de la salida de los triglicéridos por la vía de las lipoproteínas. Y esto conlleva a que se acumule. ¿Dónde vamos a ver esto? Lo más común, cuando vamos de esteatosis hepática uno, 2, 3, así, ¿no? La tumefacción celular, por ejemplo, vamos, bueno, la imagen que viene les voy a mostrar, ¿no? Pero esto es normalmente el inicio. Tu célula se va a ver hinchada, vas a pensar y que parece una dona, ¿no? Lo digo así para que se vea un poquito. Pasan como lo que vimos en las células al inicio del sistema tubular, ¿no? No, de los túbulos en el riñón, ¿no? Vemos que esas células se hincharon tan grandes, ¿no? Que parecen así un circulito. O sea, si tu célula era así, de ese tamaño normal, no sé, ahora está así. Pero hay pérdida de la luz y está así aumentada, está hinchada. Y que vamos a ver que también su cola esta célula está pálida porque hay demasiada agua adentro y es grande, ¿no? Pero es grande porque tiene más agua. Y en cambio esta célula es más grande porque tiene más lípidos dentro, ¿no? Ujú, ok. Y recuerden sobre todo esto, ocurre aquí del cambio graso, ocurre más que todo acá en el hígado, ¿no? Y consecuencia de la diabetes. También lo podemos ver en el riñón, ¿no? ¿No? Y aquí está lo que les estaba mencionando, la turgencia. Miren estas células en comparación de las otras, cómo están aquí. Están hinchadas, ¿no? Justo como les dije, parecen aquí unas donas, ¿no? El núcleo está por acá, pero todo el citoplasma está en todo tamaño. Vemos que parece un círculo blanco prácticamente, o sea, se conserva ven acá que hay conservación todavía de la membrana, o sea, la membrana no está dañada, pero miren ese citoplasma, miren el núcleo, comparen las del costado, ¿no? Las organelas probablemente estén dispersadas por ahí entre todo el líquido, ¿no? ¿Ven? Y está pálida, sobre todo la palidez es uno de los puntos más importantes, palidez y agrandado, ¿no? Después tenemos acá otra parte, que esta es la de la estetosis. Miren cómo está. Gran concentración de lípidos, esas vacunas son más grandes, miren, más grandes que el núcleo, incluso pueden ocupar casi todo el espacio. Aquí está, mira hasta dónde está tu núcleo. Y aquí está prácticamente todo, la vacuna ocupa casi todo el espacio. Y aquí lo mismo ocurre aquí, lo mismo ocurre acá, y aquí sucesivamente. ¿Ve? ¿Estamos entendiendo eso, chicos? ¿Todo bien? Ujú, listo. Ya. Ujú, sin comentarios, un comentario, nadie, una preguntita. Vuelvo a preguntar, ¿todo bien, Milagros? ¿Marca? ¿Milagros marca? ¿O Milagro también Rosario? ¿Todo bien? Ujú, ya, listo. A ver, alguien más a la que no le he preguntado. ¿Todo bien? Valeria Cárdenas, ¿todo bien? Ya, listo. Ok. Ok, entonces, como ocurren estos cambios, no, ¿qué vamos a hacer? Si se elimina la causa, podemos retornar al equilibrio, ¿no? Eh, Porque estas son lesiones subletales. Quiere decir que la célula no se va a morir. O sea, acá la célula no va a recurrir de frente a necrosis apoptosis, sino que va a recurrir a este proceso para sobrellevar la carga del estrés en el que se encuentra. Y en el proceso, si nosotros, por ejemplo, en la esteatosis hepática 1 y 2, si mi paciente cambia sus hábitos alimenticios, controla sus niveles de triglicéridos, es diabético también, controla sus niveles de glucosa, tiene una dieta adecuada, se mantiene dentro de los estándares, si estaba en la estatosis 2, va a bajar a 1. Y de uno puede incluso, y de ahí puede bajar, dejar de ser estatosis 1 y estar normal. Pero sí sigue correctamente las indicaciones y el tratamiento, ¿no? Listo.
¿eh? Ujú. Y ahora, si el paciente no sigue, entonces la esteatosis 2 va a progresar a 3 y así sucesivamente, porque recuerden, si no haces algo, progresa. En este caso, ¿no? Porque estas son reversibles, son lesiones, recuerden, subletales. No son letales, subletales. Eso es importante. ¿Ya? Listo. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de la lesión celular irreversible, nuestra apoptosis y necrosis. ¿Ok? Lo que mencioné en un inicio, ¿no? Que la apoptosis, esto es programado y esto no. O sea, acá no es como que el cuerpo dijo, no, ¿sabes qué? Aquí ya no la contamos, no podemos hacer nada más. Muere. Apoptosis. Y acá la necrosis, chale, el evento fue muy fuerte, F, me muero. Así. Lo pongo en esas palabras porque, o sea, la célula no soportó y murió. ¿No? Listo. Y acá están las diferencias, ¿no? Y como les mencioné, vamos a ver aquí algunas características similares, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, y las diferencias. Lo que les estábamos diciendo de la tumefacción que se ve normalmente en las lesiones reversibles también es una característica de las lesiones iniciales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la necrosis vamos a ver que es el tamaño celular, hay tumefacción, se va aumentado primero, luego hay apuntado así, se va a hacer así, sí, así, por su pérdida de estructuras en todo caso. En la necrosis tenemos pignosis, cariorexis y cariólisis. Cambio, hay una división fragmentada en el nucleosoma por parte de la apoptosis. La membrana se altera, esta se mantiene intacta, que esta es una característica muy importante, ¿no? ¿Qué más? La diferencia, aquí no hay inflamación, eso recuérdenlo bien. Aquí no hay inflamación, está ausente. Si a ti te dicen que hay presencia de inflamación, no, que hay, por ejemplo, aumento de calor y que se ve, perdón, eh, am, está inflamado, piensa en necrosis, ¿no? Que es la causa más frecuente, ¿no? Digestión enzimática y por lo cual el contenido sale de la célula, ¿no? Y esto también corresponde a la parte de la inflamación. Y la necrosis usualmente es patológica y esto es la culminación, la cúspide de las lesiones irreversibles. Por otra parte, la apoptosis puede ser, como les mencioné, puede ser fisiológico, ¿no? O patológico, por ciertos procesos, pero en los cuales también el cuerpo tiene su mecanismo de manejo para enviar las señales para desencadenar la apoptosis. Lo fisiológico puede ser, por ejemplo, consecuencia de una atrofia, ¿no? Que ya definitivamente este órgano dices ya no más, ya dejó, ya no necesito estos tejidos, necesito eliminarlo, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en la, mm, a ver, uno de los ejemplos ya, por ejemplo, en el desarrollo del útero, cuando ya tiene hiperplasia, ¿no? Tiene que aumentar el tamaño para la gestación. Ahora me tengo que hacer más chiquito de nuevo porque ya no estoy gestando, tengo que retornar a mi tamaño normal. Entonces tengo que eliminar esas células que ya no necesito porque ya no van a trabajar. Ya terminó el embarazo, ya terminó la gestación, ya no hay producto porque ya nació, entonces tengo que reducir mi tamaño para seguir cumpliendo mis funciones y ya no ocupar tanto espacio porque estoy consumiendo energía que ya no requiero y que ya no voy a, ya no, por el momento no voy a embarazarme, ¿no? Reduces el tamaño de la célula, ¿no? Y en el caso patológico, por ejemplo, un eh, agentes externos dañan la célula. Entonces, se decide mejor la vía de la apoptosis. Depende de nuevo muchas veces acá de las respuestas, la respuesta celular, ¿no? Porque también puede ir por la necrosis, ¿no? Si es muy fuerte, si es una toxina muy, muy letal, necrosis, ¿no? Y esto obviamente genera la inflamación, ¿no? Listo. Y acá justamente vemos acá las diferencias, ¿no? Esto es lo que les mencioné, por ejemplo, al inicio. Vemos acá la luz, esta es una célula normal, ¿no? Tengo mi luz conservada, miren aquí la membrana celular está normal, el contenido está adentro, todo ok. Ahora empieza la lesión isquémica, ¿no? ¿Y qué ocurre? Vamos a ver un aumento de tamaño, no esta turgencia que hay, ¿no? Esta tumefacción, ¿no? Vemos que, como les dije, es lo inicial cuando tenemos cualquier lesión.
Pero si no se recurren a los mecanismos necesarios, no soporta la carga, el estrés, porque miren acá cómo ha cambiado la estructura completamente. Esta luz se ve alterada, tenemos la necrosis, salida del contenido. Aquí yo no diferencio entre célula y célula, ¿no? Veo acá la luz, pero no sé si esta luz es producto de que habían aquí tres células antes y se perdió la continuidad y fueron destruidas, y este es el contenido que podemos ver aquí alrededor, o no. Acá tampoco yo no puedo diferenciar entre célula y célula. Veo los restos de los núcleos, pero yo no veo acá las células que tenía en un inicio. ¿Ven? O sea, si tú comparas esto con esto, obviamente que están irreconocibles porque perdieron sus estructuras, lo que les permite diferenciar la una del otro, ¿no? Ok. Entonces, si tú ves una lesión necrótica, tú vas a ver que la luz no está adecuada, es más, está alterada. La membrana está también, hay pérdida de membrana. La diferenciación celular tampoco. Núcleos ya no se ven, ya se ven los esbozos de lo que era el núcleo. ¿Bien? Listo. Y aquí está justamente su apoptosis, el suicidio controlado, ¿no? Que es una muerte celular inducida, por definición, por un programa de suicidio regulado en la cual las células activan enzimas intrínsecas que degradan su ADN genómico y las proteínas citoplasmáticas, ¿no? Esto puede ser por justamente eliminación de células innecesarias, ¿no? Que ya no cumplen su función. Estamos despidiéndolas. Entonces, ¿qué van a pasar? A retirarse, que son supranumerarias. Yo ya no necesito, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ocurrir con la atrofia, ¿no? La involución del tejido dependiente de hormonas. También lo que ocurre aquí con la hiperplasia, ¿no? Ya ocurrió, ya cumplió su función, pero ya no la necesito. El recambio celular por células proliferativas. La célula envejeció, ya cumplió su periodo. Entonces tiene que pasar por apoptosis para que las nuevas células ocupen su espacio y conservar el número usual que tengo de células, ¿no? Y bueno, ya cumplió su vida útil también, ¿no? O sea, ya está ok. Por ejemplo, acá está proliferando la membrana basal una nueva célula, entonces las más antiguas necesitan un cambio y van a la apoptosis mientras van proliferando acá las nuevas, ¿no? Y mientras proliferan las nuevas, las que les subseguían acá, maduran, ¿no? Para cumplir la función de la que ya pasó por apoptosis. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Acá se está entendiendo esto? ¿Sí? Ujú. Ok. Preguntemos. A ver. Gabriela, tengo dos Gabrielas. Gabriela Palomino y Gabriela Salazar. ¿Todo bien? ¿Están entendiendo, chicas? Ujú. Ya, ya, perfecto. Ok, listo. Ya, entonces vemos que usualmente la apoptosis es para adaptación fisiológica, para poder manejar no, para poder mantener un equilibrio de la cantidad de células, de sus funciones y que haya una renovación celular, ¿no? Listo. Ok, ya. ¿Qué enviamos? Listo. Ahora, lo patológico, lo que les había mencionado. Daño del ADN. El ADN es dañado y hay riesgo de errores en la replicación. Entonces es mejor eliminar esta célula, ¿no? Porque de repente hubo una exposición alta de radiación, ¿no? Como les digo, no utilizaste equipos de protección adecuados, te expusiste a radiación. El cuerpo elimina esta célula para evitar problemas después que pueda haber riesgos de mutaciones o que estas mutaciones persistan, etcétera, ¿no? Acumulación de proteínas mal plegadas, lo que les mencioné también. Que el retículo endoplasmático lamentablemente no pudo con el trabajo y la demanda sobrellevó a la capacidad. Entonces, mejor apoptosis. O infecciones virales, ¿no? Que también afectan la estructura de la célula y ahí se envían estas señales para destruir estas células infectadas, ¿no? Esto. Ya.
Y bueno, acá tenemos la morfología de la apoptosis. Como les mencioné, hay una reducción del tamaño celular, hay una condensación de la cromatina, hay una formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos y hay una fagocitosis de esta célula. ¿Y estos quién lo van a realizar? Los macrófagos. O sea, porque esta célula ya está marcada para qué. Se enviaron todas las señales y los mecanismos para que los macrófagos cumplan su función, porque esos son los fagocitos, ¿no? Los macrófagos son encargados de eliminar estas células. Por ejemplo, esta célula, no sé, este glóbulo rojo ya cumplió su actividad, ya cumplió sus 120 días de vida, ya tiene su vida contada, ya trabajó, ya chambeó, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora hay que marcarlo para que active la apoptosis. Va a ir a... Y el macrófago viene, la fagocita, y listo. Y deja espacio para que otro eritrocito que está normal, que están recién salido de la circulación, empieza a funcionar, ¿no? Y conservamos el número de eritrocitos usual en sangre. ¿Ven? Listo. Ujú. Y aquí vemos, por ejemplo, los cambios, ¿no? Este es un cambio inicial, ¿no? Donde poco a poco se va, no se nota al inicio, pero vemos como que hay un cambio entre las estructuras, ¿no? Se pierden las uniones, ¿ven? Listo. Ya, hay una activación e integración de estas distintas vías, por favor, en las cuales hay también alteración de la síntesis de enzimas, ¿no? Y genera una disolución celular, ¿no? O sea, por aquí todavía no es visible, pero ya se empieza a ver cuando ocurre este cambio por la pérdida de las microvellosidades y las uniones, ¿no? Y que progresa también a cambios nucleares. Las enzimas de la endonucleasa, ¿no? Rompen los fragmentos de los cromosomas, ¿no? O sea, lo fragmenta más y esto genera unos nucleosomas con fragmentos individuales, que vamos a ver aquí, ¿no? Esta es la fragmentación como tal de la cromatina y se generan estos cuerpos apoptóticos por la fragmentación, ¿no? Y estos fragmentos, estos cuerpos apoptóticos, ¿qué es lo que tienen? Fragmentos de organelas, parte de la mitocondria, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto altera la composición, ¿no? Para que al final tengamos estos cuerpos apoptóticos, ¿no? Que son reconocidos para poder ser fagocitados, ¿no? Y lo vemos acá también en la imagen, ¿no? Vemos como aquí en un inicio, ¿cómo están estas células? Se ven unidas, se ven que están relacionadas y ahora empiezan aquí a separarse. Esta es la célula que está ocurriendo en la apoptosis. Vemos este cambio en el núcleo, acá, ¿no? Vemos cómo se separa del resto, ¿no? Cómo hay pérdida de las microvellosidades y estas uniones, ¿no? Porque ya no están unidas, parece que es como una bolita alrededor del resto, ¿no? Y vemos que de nuevo se sigue fragmentando más. Aquí tenemos los cuerpos apoptóticos, ¿ven? Se ven tres. Y ahora tenemos más cuerpos apoptóticos que están libres, pero la célula ya no está donde debería estar, ¿no? Y esto llama a los fagocitos para que los eliminen, ¿no? Ujú. ¿Todo claro ahí, chicos? ¿Esto se entendió? Ujú. Ya, ok, ok, sí. Entonces, tararán, tun, tun. Listo. Ahora vemos aquí, por ejemplo, el proceso de la apoptosis, que vendría a ser relacionado a inducción, la fase efectora, la fase de degradación y la fase fagocítica, ¿no? Que como hemos visto, la inducción de la fagocitosis se induce, es el inicio tanto por la vía extrínseca o intrínseca. La fase efectora es cuando se define el punto sin retorno de la célula. O sea, de aquí en adelante, si a ustedes les preguntan, a partir de la fase efectora en adelante ya no hay retorno. Se enviaron las señales, ya se desencadenó todo, ya no puedes retroceder. La célula ya programó su muerte, ¿no? Entonces, hay una permeabilidad de la membrana de la mitocondria que después conlleva a la degradación y vamos a tener una activación del sistema de caspasas, que también están involucrados en este proceso, que en consecuencia va a tener la fase fagocítica en la cual se va a necesitar el reconocimiento de estos fragmentos para que puedan ser fagocitados, ¿no? Y recordemos, este proceso no genera inflamación. O sea, lo digo porque siempre recalco eso porque siempre hay una confusión entre por qué razón hay una inflamación y la otra, porque justamente aquí
No hay liberación. Si ustedes ven en el proceso, no hay liberación del contenido celular del citoplasma hacia afuera, hacia el extracelular, ¿no? Sino que todo está separado, que es para poder facilitar la respuesta de los fagocitos, ¿no? Y aquí nos vamos a generar una liberación de contenido que puede conllevar a la inflamación, ¿no? Aquí no, ¿ven? No hay liberación de factores de inflamación ni nada. Acá solamente hay fagocitosis para poder reducir el daño, más que se pueda. Listo. Ujú, ujú. ¿Ok? Ya. Y aquí justo está el mecanismo de la apoptosis. ¿Cómo ocurre? O sea, como he mencionado, hay dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. No, la vía intrínseca, esto es producto de lesiones celulares, ya sea por retirada de factores de crecimiento, daño del ADN, por radiación, tóxicos radicales libres, etcétera, plegamiento incorrecto de proteínas, lo que hemos mencionado ahí, mecanismos de lesión celular, que van a activar a los sensores de la familia BSL2. Estos tienen un efecto también que van a activar a los efectores de la familia BSL2, que son el VAX y el VAC. Estos actúan sobre la mitocondria y debido a que hay una permeabilidad de la mitocondria, alteración de esto, de la permeabilidad de la mitocondria, como lo he mencionado acá, ¿no? Va a haber una liberación del citocromo C y otras proteínas proapoptóticas dentro de la mitocondria, ¿no? Porque aquí están estos reguladores que son el BSL2, BSL-XL, que controlan este proceso. Al liberarse el citocromo C y las proteínas proapoptóticas que estaban en la mitocondria, vamos a activar las caspasas iniciadoras. Estas caspasas iniciadoras van a proceder después a activar las ejecutoras, que van a, uno, generar la activación de nucleasas, que van a fragmentar el núcleo, por esa razón tenemos un núcleo fragmentado, y dos, van a generar una descomposición del citoesqueleto, ¿no? Y van a generar lo que es la vesícula citoplasmática, que es lo que genera luego un cuerpo apoptótico para que sea fácil de fagocitar, ¿no? Por otra parte, tenemos la vía extrínseca, que es por los receptores de muerte, relacionada a los receptores FAS y receptor TNF. Esto activa las proteínas adaptadoras que, vinculado a las caspasas iniciadoras, de nuevo también se conecta para activar las pasas ejecutoras y tenemos el mismo proceso que ocurrió con la intrínseca. O sea, vemos que aquí las causas son distintas, pero hay un punto en el que se conectan, que es la activación de las caspasas iniciadoras. Entonces, nosotros tenemos estas caspasas iniciadoras que van a desencadenar todo el proceso continuo para obtener lo que es nuestros cuerpos apoptóticos y conllevar a la fagocitosis, ¿no? De diferentes causas, la conclusión es esto, ¿no? Ahora, para que pueda ser fagocitado, va a tener ligandos que van a ser como receptores para estas células, para estos fagocitos, para llamar los fagocitos y decir, está marcado, esto hay que eliminarlo, y está marcado, listo. Vengo y lo fagocito y cumple mi función. Ahí está. ¿Ok? Listo. Y ahora lo vamos a ver un poquito aquí más a detalle. Ven acá, por ejemplo, lo que interviene en la vía mitocondrial intrínseca. Vemos que estas son las moléculas antiapoptóticas, las proapoptóticas y las moléculas sensoras. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre, no? Como tal, hay ausencia de señales de supervivencia o irradiación, ¿no? Si yo elimino mis señales de supervivencia, le estoy diciendo a la célula que ya no tiene nada que hacer. La estoy despidiendo. Le estoy relegando todas sus funciones. Entonces, se va, otra cosa también es que haya radiación y esto genera daño de ADN y se detecta este daño de ADN. Entonces, al uno no tener señales de supervivencia que están constantemente activas para decirle a la célula, tú sigue trabajando, tú sigue haciendo metabolismo, tú sigue generando proteínas, secretando, etcétera, lo que la célula esté responsable de hacer, pero ya no me envían señales para que sobreviva. Entonces ya no voy a trabajar más. Ya no, mis funciones han quedado aquí. Entonces empieza todo este proceso, ¿no? Activación de los sensores de proteína, que vendría a ser esto de acá, que genera un antagonismo con el BSL2, que es una molécula antiapoptótica. O sea, si yo tengo mi BSL2, el BSL-XL o el MCL1, todos estos de acá, trabajando, funcionando,
es porque están evitando que se produzca la apoptosis, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Membrana externa de la mitocondria, el citosol y del retículo endoplasmático. ¿Y qué es su objetivo? Evitar la salida de las moléculas para mantener la permeabilidad, ¿no? Si yo pierdo mi permeabilidad, también apoptosis. Ahora, si se vinculan estos que son relacionados al VAX y el VAC, que son del dominio BH1-3, ¿dónde voy a actuar? En la membrana mitocondrial externa. ¿Sobre quién? Sobre esto. O sea, son el antagonista de esto. Voy a desencadenar la apoptosis y voy a generar un canal para alterar la permeabilidad. Como altero la permeabilidad, altero la membrana de la mitocondria. ¿Y quién va a salir? El citocromo C y otras proteínas. Y al fugar estos dos, el citocromo y las proteínas, activo las caspasas. Entonces, si yo evito la fuga de esto, ya no activo la vía de caspasas, pero si la permito, apoptosis. ¿Y quiénes son los sensores? Aquí tenemos el VAP, el BIM, el BID, NOXA, y dónde se van a encontrar en el citoplasma. Y esos están regulados por estrés y daño celular. O sea, si yo tengo mi sensor de estrés y tengo mi sensor de daño celular, percibo el daño celular por el daño de ADN, apoptosis. ¿Y a quién voy a activar, permitir que funcione? O sea, las moléculas proapoptóticas y las antiapoptóticas ya no van a estar trabajando y tenemos apoptosis. Ujú. Ya. Ujú. Ahí, ahí se escucha. Un segundito. Ya, listo. Ahí ya desconecto mi mouse. Entonces, por otra parte, la vía de los receptores de la muerte o extrínsecos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que tenemos un receptor TNF, que es el dominio de muerte. Tenemos el TNFR1 y el o tipo 1 y las proteínas FAS, que es la CD95 y el ligando FAS. ¿Qué ocurre? Que el FAS y el FAS-L se unen, que es este de acá, ¿no? Y este se une a la caspasa 8, que está inactiva. Para activarlo, una vez que lo activan, se inicia la secuencia de caspasas ejecutoras en la vía mitocondrial. Ven acá. Listo. Este es tu dominio de muerte. Este tu dominio de muerte está inactivo. Hasta que el FAS se une con un FAS L. Y entonces tu dominio de muerte se activa. Y este dominio de muerte, al activarse, ¿no? Va a activar esta procaspasa, ¿no? Que va a volver después de procaspasa a una caspasa activa. Porque la procaspasa quiere decir que todavía no está haciendo alguna actividad. Entonces, yo activo mi procaspasa y le vuelvo a la caspasa 8 activa y desencadeno la vía ejecutora. Y por lo tanto tengo apoptosis también como consecuencia de esto. ¿Cómo se libera? Lesión celular, toxinas, etcétera, ¿no? Listo. O sea, si aquí en el otro, por ejemplo, le estoy diciendo a la célula que ya no viva porque ya no la necesito, acá es la célula le está diciendo ya no vives porque te has lesionado, te has expuesto, estás infectada por un agente infeccioso, un virus, una bacteria, etcétera, un hongo incluso. Entonces, ya no puede seguir funcionando. Adiós. Apoptosis. Ahora, la fase de ejecución y las caspasas. Las caspasas iniciadoras, que son la 9 por la vía intrínseca y la 8 y 10 por la vía extrínseca. O sea, si a ti te mencionan caspasa 9, yo voy a recordar la vía intrínseca. Si a ti te dicen caspasa 8 y 10, la extrínseca. Estas son las que activan a las efectoras, ¿no? Que son posteriores al flujo. O sea, estas ya son las que continúan haciendo el trabajo, que son la 3, la 6 y la 7, que degradan los componentes celulares y nos van a generar estos cuerpos apoptóticos, que es la parte de eliminación del cuerpo apoptótico, que se llama así a comer abocados por los fagocitos, para fagocitarlos. ¿Ok? Listo. Ok. Antes de pasar a la parte de necrosis, chicos, ¿alguna consulta, una duda, algo que no entendieron? Ujú. Todo bien. A ver, Grecia, Isa, Marjorie. Ujú. Judith me dice que bien. ¿Alguien más? Comentarios al chat, preguntas, consultas.
Ujú. Bueno, me dicen que todo ok, creo. Ya. Gracias, chicos. Ya. A ver. Entonces vamos a hacer una preguntita rápida. Aquí como moviéndome de diapositiva para que no plagien. Ya, ya están viendo la parte de necrosis. Ya. A ver, una pregunta sencillita. No hay mucho spoiler. Ya. Este, por ejemplo, ¿cuáles son las lesiones celulares que se pueden llamar subletales? Cualquiera puede responder, chicos, es pregunta libre. De los 20 aquí presentes, cualquiera puede responder. Ujú. Ah, ya, listo. Este, claro, de las lesiones celulares que hemos visto, ¿cuál es la que podemos llamar, cuáles podemos llamar subletales? ¿Qué es su característica principal? Ok, acá tengo una respuesta. Ya, tono 2. Gabriela que me preguntó. Milagros también. Ya, ok, correcto. Ya tenemos una respuesta correcta. Sí, chicos, lo que hemos visto al inicio, tumefacción y el cambio graso, que son lesiones subletales, no son letales, ¿no? Ahora, otra pregunta. Del cambio graso, ¿cuál puede ser una causa? Ya, listo. Sí, correcto, diabetes. Ujú, correcto. Ya, listo. Ahora, una última pregunta. ¿Cómo se llaman las dos? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Cómo se llaman las dos vías de la apoptosis? Ya, muy bien, nombre. Correcto. Sí, mitocondrial, intrínseca, extrínseca. Ujú, sí, correcto. Intrínseca o extrínseca, también la mitocondrial o recuerden acá, porque les pueden tal vez preguntar por el otro nombre, que es un poco más coloquial. Bueno, receptores de muerte, ¿no? Mitocondrial y de receptores de muerte o intrínseca y extrínseca. Correcto, chicos, muy bien. Ya. Y al final les hago preguntas más heavy. Ahorita como repaso una revisión rápida. Ujú. Mm. Recuerden bien esto de acá, no se olviden, de quiénes son los proapoptóticos, los antiapoptóticos, porque se pueden confundir, ¿ah? Recuerden, los que evitan la apoptosis y que están presentes todo el tiempo, y los que son los proapoptóticos que se presentan cuando estamos desencadenando la apoptosis, ¿no? También acá qué caspasas son las que inician la apoptosis y quiénes son las que continúan la apoptosis, o sea, posteriores al flujo. Listo. Bueno, y ahora vamos a hablar de necrosis, ¿correcto? Ok. La necrosis es como tal el proceso patológico consecuencia de una lesión grave, ¿no? Que implica desnaturalización de las proteínas celulares, escape del contenido, inflamación local y digestión enzimática de la célula herida mortalmente. Esta es la característica importante, que esto es mortal. Esta lesión es mortal.
¿no? Listo. Y aquí tenemos los eventos. Primero hay una vacuolación del citoplasma. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien al inicio puede haber una lesión subletal, podemos ver cómo aquí la vacuola está acá, ¿no? Listo. ¿Ok? Ese es el inicio. ¿No recuerdan eso que también vimos lo de la tumefacción, que es el inicio, ¿no? Y ahora está progresando. Vamos a ver ahora una etapa necrótica temprana que es con la pignosis. Tenemos un núcleo pignótico aquí, como podemos ver. Ahí, flechita. Listo. Bien, ya. Donde vemos un encogimiento y aumento también de la eosinofilia. Vemos acá este núcleo que se veía acá, pero ahora se nota más. No se ve, es más llamativo, ¿no? Y que acá hay una pérdida del el RNA citoplasmático y también el núcleo se hace pequeñito e intensamente y se nota bastante, es intenso, ¿no? Esto cuando se nota es de coloración intensa y se hace chico, es ya señal de que está la pignosis y por lo tanto también indica un cese de de la transcripción del DNA. ¿Ok? Listo. Luego de ello, el siguiente paso, mm, pero es mi mouse, no sé por qué no está respondiendo, es aquí la cariorexis, que aquí ya es una fragmentación, ¿no? El proceso de necrosis continúa y esto va a generar fragmentos del núcleo. Ven acá como este núcleo que hace un momento se veía súper nítido, bien claro, ahora está fragmentando, se está haciendo trocitos a trocitos, ¿ven? Listo. Y esto es debido a que las nucleasas, este, dejan de funcionar, ¿no? Y también empiezan a ocurrir irregularidades en el citoplasma, ¿no? Por lo tanto, vemos también una desintegración de la membrana celular también. Vemos aquí como de a pocos empieza a haber una desintegración interna y de la membrana, ¿no? Donde ya no conserva tanto su forma, el contenido parece que ya quiere empezar a salir y el núcleo también empieza a verse así como estos trocitos, pues. Ahora, por otra parte, tenemos ya la cariólisis, que es la disolución completa del núcleo, que deja la célula necrótica y como que aquí hay una masa irreconocible, desnaturalizada y que, si bien aún conserva una parte de su contorno, ya no es reconocible como en un inicio. O sea, si vemos la imagen en comparación de la primera imagen con esto, vemos que aquí ya no veo núcleo, el citoplasma parece que ya está salido y el borde es irregular. O sea, puedo ver, por ejemplo, acá, ok, diferencia un poco entre célula y célula, pero ya no encuentro mi núcleo, ya no hay núcleo. ¿Dónde está? Aquí hay como una apertura, probablemente el contenido ya salió y es esto de acá, ¿no? Y acá tengo otra célula igual, que miren, ven, el contenido está superponiéndose sobre otra célula, los bordes acá son irregulares, ¿no? Ya no hay una diferenciación entre célula y célula, ya no hay un límite, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de necrosis, ¿no? Tenemos lo que es la necrosis, un segundito. Sí. Tenemos lo que es la necrosis coagulativa o producto de la oclusión del riego sanguíneo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? La necrosis como tal es causada ¿por qué? Por isquemia o infartos del tejido. ¿Qué ocurre? Esta tenemos una imagen macroscópica y microscópica, ¿ok? En la zona de necrosis vamos a ver una coloración amarillenta, una textura firme y una arquitectura conservada. ¿Qué es lo que ocurre aquí de nuevo? No recibió flujo sanguíneo. ¿Ok? Pero solamente esta parte de acá, parte afectada. ¿Ok? Ay, denme un segundito. Disculpen por el fallo técnico. El mouse no me está respondiendo. Ya, ahora sí. ¿Ven? Listo. Esta es la zona necrótica, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a ver? En todos los tejidos, menos los tejidos que están relacionados al sistema nervioso central. Ahí hay otro tipo de necrosis, ¿ok? Hay una disrupción de la membrana celular, pérdida del núcleo y eosinofilia aumentada. Y eso es lo que vamos a ver acá. Porque si vemos acá hay una conservación de límites, ¿no? Ven acá, este es el tejido necrótico, ¿no? Y este es el no necrótico. Pero que está cerca de la zona donde vemos inflamación, donde vemos aquí la pérdida del núcleo, ¿no? Y encima de eso también vemos acá una disrupción. O sea, podemos ver que hay una que otra célula que está conservada, pero el resto, miren cómo está perdida, no hay unidad, está vacía, ¿no? Listo.
Luego tenemos lo que es una necrosis hemorrágica, ¿no? La necrosis hemorrágica, por otra parte, es por un bloqueo del drenado venoso de un órgano con una acumulación masiva de sangre, ¿no? Hay una deficiencia en la perfusión como consecuencia. O sea, aquí hay un problema para que la sangre fluya, ¿no? Entonces hay una perfusión inadecuada. Este tejido está rodeado por sangre y este a menudo tiene un color rojizo. O sea, si aquí está amarillento, por aquí en el otro lado vamos a verlo rodeado de sangre, bañado en sangre. Y aquí justamente a nivel microscópico vemos esa diferencia, ¿no? Donde hay eritrocitos extravasados, o sea, en el extracelular hay eritrocitos rondando el espacio y aquí vemos las células muertas también, ¿no? Vemos a las células necrosadas por esa hipoxia, ¿no? Por esa perfusión deficiente, ¿no? En cambio, aquí se cortó el flujo, ¿no? Y no es que la sangre se acumuló en el espacio extracelular, sino que aquí se cortó el flujo y no llegó a esa zona, ¿no? Ese es un infarto, recuerdan eso. En cambio, acá hay contenido hemorrágico, ¿no? Toda la sangre está esparcida en el celular, en el extracelular. Podemos ver aquí con esto rosadito que está acá. Ujú. Listo. ¿Ve la diferencia? Por la coloración y por cómo todo el extracelular se ve. Luego tenemos la necrosis grasa, por otra parte, esto que es igual a una destrucción grasa. Esto podemos ver generalmente en páncreas, ¿no? Esta que genera inflamación, ¿no? Está generalmente presente, como les mencioné, en la pancreatitis aguda, ¿no? Listo. Ok. Vemos acá cómo se ve la imagen a nivel macroscópico, ¿no? Vemos estos trocitos, estos depósitos de calcio, ¿no? Listo. Ujú. A ver, un segundo. Luego tenemos aquí la necrosis licuefactiva, que esto es producto de una digestión de las células muertas, ¿ok? Esto ocurre más que todo en el sistema nervioso central, ¿ok? Que hay una liberación de las enzimas. También lo podemos ver también como presencia de pus y una concentración viscosa, pastosa. Acuérdense como por ejemplo como el leucocitos, hay leucocitosis y esto generalmente es producto de bacterias piógenas, ¿no? Esto también donde lo cuando tenemos apendicitis, ¿no? ¿Qué más? De nuevo tenemos la necrosis gaseosa o un granuloma. Esto es algo muy común en nuestro medio acá en el país, que tenemos granulomas por tuberculosis. Es un tejido muerto de color blanco y característica blanca similar al queso cremosa, por eso gaseosa similar al queso, se denomina así. Sabemos aquí el granuloma, donde hay fragmentos celulares y residuos. Vemos acá todo este contenido, o sea, vemos la diferencia, lo vemos a nivel aquí microscópico rodeado por linfocitos, por macrófagos, no acá hay células que están respondiendo a la inflamación para contener el agente infeccioso, ¿no? Listo. Y tenemos aquí nuestro foco inflamatorio, ¿no? Vemos aquí alrededor como un círculo, una concentración, ¿no? Como una corona alrededor de linfocitos, luego los macrófagos, y de aquí vemos en el centro ya veremos aquí a nuestro agente infeccioso, que es el Mycobacterium, ¿no? Con otra tinción, claro, pero en esta tinción sencilla, acá es donde vemos la forma, ¿ven? Y este es a nivel macroscópico, donde ustedes se hacen un corte de un pulmón, van a ver esta, este color blanco, similar a un queso crema, por eso lo ven, por eso se dice gaseosa, ¿ok? Y luego tenemos la necrosis fibrinoide, que esto es en relación a depósitos de fibrina. Esto ocurre más que todo en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias. Vemos aquí la fibrina, o sea, este es mi vaso que está acá normal, pero aquí tenemos fibrina que se está acumulando en las paredes y eso también reduce la luz del vaso, ¿no? Estas se engrosan y generan una consistencia dura.
Lo vamos a ver acá, por ejemplo, alrededor de neutrófilos en relación e inmunocomplejos también en relación a la inflamación, ¿no? Donde los núcleos son más oscuros, como vemos por acá. ¿Ven? Listo. Y bueno, chicos, hasta aquí eso sería todo de la clase de hoy. Este, ¿alguna duda, una consulta, pregunta de lo último que hemos visto? O yo pregunto, no hay problema. ¿Alguien tiene algo que no entendió, que no quedó claro? ¿Todo bien? Mm, ujú. Sí. Ah, sí, aquí hay una pregunta sobre los receptores de muerte. Sí, como les mencioné en un inicio, en la parte de apoptosis, la vía de receptores de muerte. ¿Por qué? Porque aquí le están diciendo a la célula adiós porque ya estás infectada con algo. Te marcan para decirte, célula, tienes que morir porque te infectó un virus, te infectó una bacteria, etcétera. ¿No? En cambio, en el otro es ausencia de señales de supervivencia porque ya no te necesito, ya no estás, ya te llegó, ya cumpliste tu tiempo de trabajo, ¿no? O porque estás expuesto a radiación y hay daño de ADN, que puede ser de las cosas más frecuentes, ¿no? Listo, ¿ok? Entonces, bueno, como veo que no tengo preguntas, entonces voy a preguntar. Ujú. A ver, la última diapositiva. Ya. A ver, ¿cuáles son las caspasas iniciadoras? Cualquiera, pregúntale. Oye, más sencilla. ¿Cuáles son las caspasas? ¿Cuáles son las caspasas? Listo. Ya, 8, 9 y 10. ¿Alguien más? Ya, 8, 9, 8 y 10. 9, 8 y 10. Ya, iniciador. Ya, a ver. Mm, ya, ok. Mm, ya. Y la 8, la caspasa 8, ¿a qué vía de la apoptosis está relacionada? Correcto. Ya, muy bien. A la vía extrínseca. Ok, y ahora, para preguntar, bien, aquí está una un poquito más heavy. ¿Cuáles son los factores pro, ¿cuáles son los proapoptóticos? Ujú. Ok, Vax y Vax. Ya, perfecto. Entonces vamos a revisar. Voy a corroborar porque aquí tengo preguntas que me dicen otra respuesta. A ver, vamos a comparar las respuestas, chicos. Y efectivamente sí. Aquí están. Como pueden ver acá, están Vax y Vax, que son proapoptóticos. Eso no se confundan. Muy bien a los que me han respondido Vax y Vax. Correcto. ¿Ya? Y algunos me han respondido VAC y otros me han respondido BSL2. Ahí repasemos un poco para no confundirnos. BSL2, BSL, XL y MCL1. Sí, por esos nombres, porque a veces si nos pueden preguntar, y es importante saber quién es quién, son los que evitan la apoptosis. Entonces, recordar que todos estos de aquí evitan que se salga quién, el citocromo C. Si hay una alteración de la permeabilidad de la mitocondria y fuga el citocromo C con las otras proteínas que están adentro, tenemos apoptosis. ¿Ok? Entonces, ¿quién evita la fuga? Justamente es esto, no fuga. ¿Quién permite la fuga? Ellos. ¿Por qué? Porque van a formar un canal para el TK. Y la necrosis, a ver, ¿dónde vemos necrosis licuefactiva? Todos chicos, cualquiera, de recuerdo. Ya.
¿Y qué vamos a encontrar dentro de esa necrosis? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué célula mencioné que va a estar en alta actividad? Ujú. Leucocitosis, recuerden, hay alta leucocitosis. Está. ¿Por qué? Porque es generalmente producto de un proceso infeccioso, ¿no? ¿Y cómo está? Viscoso y alta concentración de pus, ¿no? Listo. Sí, justo, uy, justo lo mencioné y lo dijo. Muy bien, Arnie. A ver, mm, a ver, otra más. Ya, la gaseosa. ¿Dónde la encontramos? ¿Quién es el agente causal usualmente? Porque no solamente es para TBC, o sea, puede ser frecuentemente aquí en Perú, vamos a encontrar por qué es por quién. Ya les di bastantes pistas ahí, ¿ya? Ya, correcto. Mycobacterium tuberculosis. Ok, listo. Correcto. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el coagulativo, el necrosis coagulativa y hemorrágica? Ujú. Cualquiera puede responder, chicos. Ya, muy bien. Ya, listo. Ya me han respondido que es hemorrágica. Pero la coagulativa. Ujú. Correcto. A ver, una más. Claro, correcto. Muy bien, chicos. Sí. ¿Ve? Sí, acá está la diferencia, ¿ven? Aquí está. Hay un infarto, correcto. Hay isquemia de los tejidos. ¿Por qué? Porque se detuvo el flujo. Y en cambio en el otro hay una perfusión inadecuada, ¿no? Y por esa razón hay, en el extracelular, vamos a ver, hay a los eritrocitos rondando, ¿no? Correcto. Ya. Ujú. También es unifilamentada también. Ujú. Ya. Entonces, bueno, chicos. Muchas gracias por su participación. La verdad, qué bien que han prestado atención. Los felicito. Y bueno, bienvenidos. Esta es su primera clase. Ya el día de mañana nos estaremos viendo, ¿no? Y espero que la clase haya sido de su agrado, de verdad. Muchas gracias por su asistencia. Y sé que la clase es larga, sí, porque deben estar cansados también. Pero nada, espero que tengan una bonita tarde y nos vemos mañana, entonces. Hasta luego.